Entonces, a ver, cuando platicamos de eso, quedamos que de acuerdo a su importancia, los estados financieros los íbamos a clasificar en principales y secundarios o básicos y auxiliares. Los básicos son estos 4 de los que acabamos de platicar. Y ya habíamos platicado en alguna ocasión por qué son básicos, por qué son principales. Porque son los que te pide la ley, ¿no? No es la ley. ¿Quién me los pide? ¿Serían las NIF? Las NIF. De acuerdo con las normas de información financiera, cuando platicamos en la estructura, que en la serie A tenemos el marco conceptual, en la serie A1 me dice que los estados financieros básicos son justamente el estado de posición financiera o balance general, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación patrimonial. Y esos son los 4 básicos. ¿Por qué quedamos que son básicos? Sí, porque me los pide las NIF. Pero, ¿cuál es la razón de que esos sean los básicos? Digo, las NIF también me piden otros. ¿Por qué estos son los básicos? Eso sí lo platicamos. ¿Los financieros? ¿Por qué, perdón? Porque reflejan los estados financieros. Porque reflejan los estados financieros. Son los estados financieros. ¿Pero por qué son los principales? Porque son los que más información pueden contener de la empresa o de la persona física. No necesariamente. Porque usted nos comentó que, bueno, no sé si tengo que ver con esto, que toda entidad económica las tiene que emitir, ¿no? Exactamente por eso. Porque todas las entidades económicas, para poder considerar que cumplen con las normas de información financiera, tienen que emitir estos 4 estados, le gusten o no, les sirvan o no, les entiendan o no, los usen, les tengan alguna utilidad práctica o no. Tienen que emitir estos 4 estados. Y si no, pues no están cumpliendo las normas de información financiera. Si yo tuviera que presentar un dictamen de acuerdo con las normas de información financiera y mi empresa me dice, pues, ¿sabes qué? Mi cliente, pues yo ni le entiendo, ni me sirve, ni uso el estado de flujo de efectivo, entonces, pues ahórrate la chamba. Y mi dictamen no podría decir que la empresa cumple con las normas de información financiera, y si ya de entrada no cumple con las normas de información financiera en ese sentido, pues toda la información que esté presentada va a estar en tela de duda. Entonces, pues tienen que emitir estos 4 estados financieros. Ahora, dentro de que estos 4 son los básicos, el balance, el estado de posición financiera, que es el balance general, y el estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, son más principales que los otros 2. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que sean más principales todavía que los otros 2? ¿Alguna idea? Sin miedo al éxito, no pasa nada si no está bien. Ahorita. Eso examen sí, pero ahorita no. Pues siento que son como los más útiles, ¿no? Porque ahí tal cual tienes como que toda la información que necesitas. Ok.
En eso tiene toda la razón, pero esa no es la razón por la que son más principales o más básicos que los otros. ¿Alguna otra idea? Tal vez son más fáciles de leer. Más fáciles, Más confiables, ¿no? más confiables. Se supone que todo cumple con las normas de información financiera y en ese sentido, pues, todo lo que yo emita a partir de esa información generada tendrá que ser confiable. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Antes de esto, antes de la contabilidad, ¿habían escuchado hablar de esos dos estados, de esos dos que nos faltan? El estado de variaciones de capital o cambios en la situación patrimonial y el estado de flujo de efectivo. Pues yo solo el de cambio patrimonial, profe. A ver, cuénteme qué sabe o qué entiende o qué le contaron o qué supo o Mm, qué idea tiene. la idea que tengo es que es casi como un estado de resultados, pero más enfocado en decir qué tanto ganó, qué tanto perdió la empresa en cuestión de bienes. Sí, algo más o menos así, pero no necesariamente. Pero bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Nunca nadie escuchó hablar del flujo de efectivo? Yo solo entendía que es más bien qué tan rápido es cómo cambiar el dinero hacia ciertos bienes, pero no sé si sea eso. Ok. Bueno, más o menos también. ¿Alguien alguna otra idea? Bueno, a ver, entonces, el estado de situación financiera, el balance general, y el estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, son más principales, más básicos que los otros dos, que también están clasificados como tales dentro de las normas de información financiera, porque tanto el balance como el estado de resultados tienen información propia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿se acuerdan del ciclo de la información financiera? Ya platicamos un montón de veces del ciclo de la información financiera. ¿Dónde empezaba y dónde acababa el ciclo de información financiera? Empieza en un hecho económico y acaba en estados financieros. Ok, en ese inter, ¿qué sucede? Después del hecho económico, Un documento, después se registra en el libro diario, después a mayores y auxiliares y ya estados financieros. correcto. Entonces, todo lo que sucede, y también se los platiqué desde el principio, una de las premisas básicas de todos mis registros contables es que nada más hay 5 posibilidades. ¿Cuáles eran esas 5 posibilidades para poder registrar cualquier hecho económico que sucediera dentro de mis actividades? Creo que era de ingreso, egreso, capital, pasivo y activo. Exactamente, cualquier cosa que suceda, lo que se les ocurra, por más raro, estrambótico, original, macabro, tenebroso que suceda, nada más puede estar en esos 5 tipos de cuentas. Y esos 5 tipos de cuentas pues, corresponden a los 2 estados financieros básicos principales, que son el balance general, donde estarían activo, pasivo, capital, y el estado de resultados, donde tendría ingresos o egresos. Entonces, la información original, la información fuente, va a quedar plasmada en esos 2 estados financieros. Los otros 2
van a tomar información de cualquiera de los otros, ya sea del balance o del estado de resultados, para organizarse. Entonces, lo que tenemos en el estado de flujo de efectivo y en el estado de variaciones de cambios en la situación patrimonial es nada más un reacomodo de parte de la información que tomamos de los otros dos estados financieros. Entonces, por eso los otros serían los más originales o los más básicos o los más principales. Serían principales entre los principales porque tienen información original, tienen información propia. Los otros es nada más reacomodar algunos conceptos y esquematizar ciertas cosas para poder informar de un determinado concepto, que ya lo estaremos viendo cuando veamos individualmente cada uno de los estados financieros. Entonces, resumiendo, de acuerdo con las normas de información financiera, para poder cumplir con los ordenamientos que me mande y que mi información financiera sea, ¿para qué queremos? Bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir con la aplicación de las normas de información financiera? Sí, cumplir con lo que me mandan las normas de información financiera, pero ¿eso en qué se deriva? ¿Que no se cometa un fraude? O sea, sí es parte de, pero todavía un concepto más amplio. Es algo así como parte de las características de la información financiera cuando las platicamos en su momento, hace ya tanto tiempo. Venga, venga. ¿Qué les dice su intuición empresarial? Pues que sea confiable o relevante, no sé. Exactamente, sobre todo que sea confiable. Sí, dentro de todas las características que platicamos en algún momento de la información financiera, si desde un principio quedamos, sabemos, aceptamos y entendemos que la información financiera es una herramienta para la toma de decisiones, pues esa información tiene que ser confiable. Si no es confiable, si no podemos tomar como válida, útil esa información financiera, las decisiones que yo tome en base a esa herramienta, pues van a estar o equivocadas o cuando menos preparadas sobre una base errónea. Entonces, de lo que se trata es de que mi información financiera sea confiable. ¿Para qué? Para que la pueda utilizar como una herramienta para mi toma de decisiones y que realmente me funcione, me sirva. Si no, algo va a estar mal, algo va a estar equivocado y las conclusiones a las que llegue a partir de esa información pues van a valer para dos cosas. Para nada y para lo mismo. Entonces, mi información tiene que ser, sí, cuando platicamos en aquellos momentos de las características de la información financiera, hablábamos de que era útil, confiable, provisional, pero sobre todo el punto de la confiabilidad es fundamental para el asunto. Ya, esa confiabilidad ya veíamos que si no la recibo a tiempo, pues por muy confiable que sea, pues ya para qué la quiero. En aquellos días platicábamos de, ok, el pagar y cuánto mis impuestos también es una decisión, que no la tomo yo realmente, pero pues es una decisión y hay que cumplir con ciertas obligaciones que me impone la ley. Entonces, sí está muy bien, tu información es confiable, aquí están tus estados financieros de enero, pero te los estoy entregando en abril, cuando resulta que tú tienes que pagar tus impuestos de enero los primeros 17 días de febrero. Entonces, pues sí, qué padre, está perfecto, cuadra todo, es confiable, lo que esté anotado ahí, podemos dar por cierto que sí sucedió, que sí corresponde a la empresa, pero lo estoy recibiendo fuera de tiempo.
Entonces, pues ya ese sería otro pleito. Pero entonces el asunto básico, primordial, es que la información sea confiable. Y para que sea confiable, pues tendrá que cumplir con todo lo que me dicen las normas de información financiera. Y entonces, pues bueno, con mayor razón, si estamos hablando de que el balance general y el estado de resultados son los principales que generan operación propia, que generan información propia, que tienen elementos propios, pues con mayor razón tendrán que cumplir con todas las características de la información financiera y por lógica consecuencia, cuando yo preparo mi estado de flujo de efectivo o de cambios en la situación patrimonial, si tomo como base elementos tanto del estado de resultados como del balance general, y estos no son confiables o no están bien, los otros dos tampoco van a ser confiables o tampoco van a tener la utilidad que corresponde. Entonces, a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí queda claro cuáles son esos 4 estados financieros básicos? Sí, profe. Correcto. Ok, entonces, pues quedamos que tenemos pendientes de ver el estado de cambios en la situación patrimonial o estado de variaciones de capital y el estado de flujo de efectivo. Entonces, vamos a empezar así en ese orden. Mañana platicamos, si me hacen favor, vayan averiguando qué es, cómo se integra, qué información contiene el estado de cambios en la situación patrimonial o estado de variaciones de capital. Y vamos a empezar a hacerlo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, No, profe. profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si me hacen favor, entonces mañana platicamos de ese asunto, estado de variaciones de capital o estado de cambios en la situación patrimonial, qué es, qué elementos contiene, cómo se integra y qué información me da. ¿Sí, Pip? Sí, profe. Sí, profe. Sale, pues. Se cuidan, que tengan buen día. Gracias, profe. Igualmente, Todo nos bien. vemos mañana. Gracias, profe. Gracias a ustedes.